yo. Tres palabras simples, pero cuando se dicen con un propósito, pueden cambiar la forma en que la gente te ve para siempre. Imagínese tener la capacidad de dejar una impresión duradera en cualquier persona que conozca, no a través de grandes gestos o conversaciones elaboradas, sino con solo tres simples palabras. Puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero la verdad es que el poder de las palabras es incomparable cuando se usan con precisión e intención. En las relaciones que a menudo se basan en palabras casuales, estas tres simples palabras contienen la clave para crear conexiones significativas. En algún momento, todo el mundo ha experimentado la frustración de que una conversación no llegue a ninguna parte. Es posible que digas las cosas correctas y aún así no consigas despertar el interés ni dejar una impresión. Esto no se debe a que te falte carisma o encanto, sino a que las palabras que usas no tienen el peso necesario para conectarte verdaderamente. La mayoría de los saludos y frases en los que confía la gente son genéricos y no ofrecen nada memorable al oyente. La diferencia entre ser olvidable y ser alguien en quien los demás no pueden dejar de pensar a menudo radica en la forma en que comunicas tus intenciones. Estas tres palabras, tú y yo, conllevan un poder emocional que va más allá de su sencillez. No son solo una combinación de sílabas, son un puente hacia experiencias compartidas, hacia un interés genuino y hacia el entendimiento mutuo. A diferencia de las expresiones comunes que se desvanecen en el ruido, tú y yo envía un mensaje claro, directo y profundamente atractivo. Declara: estamos juntos en esto. Aquí hay un vínculo que vale la pena explorar. La belleza de estas palabras reside en su capacidad de adaptarse a cualquier situación. Ya sea que conozcas a alguien por primera vez o mantengas una relación establecida, sirven como una herramienta para inspirar curiosidad y fomentar la intimidad. Con unas pocas palabras bien elegidas, no solo estás iniciando una conversación, sino que estás creando un momento. Las palabras son más que simples sonidos o letras unidas. Son la base de cómo nos conectamos, influyemos y dejamos impresiones duraderas. En las relaciones, las palabras pueden provocar emociones o volverse irrelevantes. Sin embargo, con demasiada frecuencia nos basamos en frases comunes que carecen de profundidad o no logran crear un impacto significativo. Aquí es donde la elección correcta de las palabras cambia las reglas del juego. Piénselo, cada interacción comienza con palabras. Ya sea un saludo, un cumplido o una simple declaración, lo que decimos marca el tono de cómo nos perciben los demás. Pero aquí está el problema. La mayoría de las palabras que usa la gente son genéricas y predecibles. Saludos como «Hola, ¿cómo estás?», o una pequeña charla sobre el clima puede parecer educada, pero rara vez genera una conexión. Fracasan porque no evocan una respuesta emocional ni muestran un interés genuino. Ahora, imagina la diferencia cuando alguien habla con claridad e intención. Las palabras elegidas con cuidado y propósito tienen el poder de trascender lo ordinario y crear momentos que permanecen en la mente de alguien. Por eso, tú y yo destaca con tanta fuerza. Estas tres palabras son más que una frase, son una invitación a algo más profundo. Sugieren asociación, intención compartida y curiosidad mutua. La sencillez de estas palabras es su mayor fortaleza. Evitan la necesidad de expresiones elaboradas o de pensar demasiado y transmiten un mensaje directo y sincero. En un mundo donde las personas a menudo luchan por expresar sus sentimientos o intenciones, tú y yo se convierte en un faro de autenticidad. No se trata de impresionar a alguien con líneas poéticas, sino de hacer que se sienta visto y valorado. Además, la forma en que se pronuncian las palabras importa tanto como las palabras mismas. Un tono seguro,
Un contacto visual constante y una sonrisa genuina amplifican el impacto de lo que dices. Cuando combinas tú y yo con estos elementos, transformas una interacción simple en algo memorable. También es importante comprender que el poder de las palabras se extiende más allá de los entornos románticos. Las palabras son herramientas que moldean cómo nos perciben los demás en todo tipo de relación, ya sea con un colega, un amigo o incluso un extraño. Al elegir palabras que transmiten intención y emoción, te distingues del mar de conversaciones genéricas. La belleza de tú y yo es su universalidad. Trasciende contextos y resuena a nivel humano. Es una frase que comunica unidad, comprensión y propósito sin necesidad de adornos. Esta sencillez es precisamente lo que lo hace inolvidable. Cuando empiezas a ver las palabras como algo más que simples marcadores de posición, desbloqueas todo su potencial. Las palabras, cuando se eligen sabiamente, se convierten en puentes que nos conectan con los demás de maneras que las acciones por sí solas no pueden. Tú y yo no es solo una frase, es un recordatorio de lo poderosa que puede ser la comunicación cuando proviene del corazón. Tú y yo. Estas tres palabras encierran un poder que trasciende su simplicidad. A primera vista pueden parecer comunes, pero su impacto reside en lo que representan. No son solo una frase, son una clave para desbloquear conexiones más profundas y forjar vínculos que se destacan en un mundo de interacciones fugaces. ¿Por qué estas palabras son tan poderosas? Comienza con su significado. Tú y yo crea una sensación inmediata de asociación. Cambia la dinámica de una conversación de ser sobre una persona a ser sobre la experiencia compartida entre dos individuos. Ya no se trata solo de lo que piensas o sientes, sino de lo que podemos lograr juntos. Este sutil cambio de perspectiva habla directamente de un deseo humano universal, la necesidad de sentirse incluido, comprendido y valorado. La fuerza de tú y yo también proviene de su claridad. En una época en la que la comunicación suele verse confusa por la ambigüedad y la vacilación, estas palabras destacan por ser directas e intencionadas. Le dicen a la otra persona exactamente lo que estás pensando, sin confusión ni conjeturas. Este tipo de claridad es poco común y refrescante. Comunica confianza y concentración, cualidades que resultan magnéticas en cualquier interacción. Otra capa de su poder reside en la resonancia emocional que conllevan. Tú y yo es inherentemente personal. Crea una conexión inmediata al incluir a la otra persona en el propósito de la conversación. A diferencia de las declaraciones que le hablan a alguien, esta frase habla con esa persona, invitando a la colaboración y el entendimiento mutuo, ya sea un encuentro romántico, una propuesta de negocios o un intercambio amistoso. Estas palabras preparan el escenario para algo significativo. Lo que hace que tú y yo sea aún más notable es su versatilidad. No se limitan a un único contexto o escenario. En situaciones románticas, evocan cercanía e intimidad. En las amistades, fomentan la camaradería. En entornos profesionales, inspiran la colaboración y el propósito compartido. Esta adaptabilidad es lo que permite que estas tres palabras resuenen prácticamente en cualquier persona, en cualquier situación. Su simplicidad también es un factor crucial. En un mundo donde muchas personas piensan demasiado en qué decir, tú y yo es refrescante y sencillo. No hay necesidad de discursos ensayados ni expresiones elaboradas. Estas tres palabras van directas al grano, haciéndolas fáciles de recordar e incluso más fáciles de usar. Esta simplicidad es su genio. Tienen un impacto profundo sin requerir esfuerzo ni adornos. La entrega, por supuesto, lo es todo. La forma en que dices tú y yo puede amplificar su significado exponencialmente. Un tono de voz tranquilo y confiado
demuestra autenticidad. El contacto visual directo demuestra sinceridad. Una sonrisa sutil añade calidez. Estas señales no verbales funcionan junto con las palabras para crear una impresión inolvidable. Demuestran que no solo dices lo que dices en serio, sino que crees en la conexión que estás construyendo. También hay un elemento de misterio y curiosidad incrustado en estas palabras. Cuando alguien escucha tú y yo, su mente instintivamente comienza a preguntarse, ¿tú y yo qué? Esta apertura invita al compromiso y genera intriga. No es una declaración que pone fin a una conversación, sino que inicia un viaje. En última instancia, tú y yo funciona porque es más que una simple frase. Es una forma de pensar. Es una forma de abordar las interacciones con propósito, confianza y claridad. Es una declaración de intenciones que atraviesa el ruido y resuena en un nivel más profundo. Cuando comprendas cómo y por qué funcionan estas palabras, verás cómo pueden transformar no solo las conversaciones, sino también las relaciones, las oportunidades e incluso tu propia percepción de ti mismo. La frase tú y yo tiene un profundo peso psicológico porque habla directamente del núcleo de cómo los humanos forman conexiones. Su simplicidad enmascara una complejidad más profunda que resuena emocional y cognitivamente, lo que la convierte en una herramienta poderosa para construir relaciones significativas. En esencia, tú y yo crea una sensación instantánea de unidad. Las personas se sienten atraídas naturalmente por la idea de pertenencia, y estas palabras expresan inclusión sin ninguna pretensión. A diferencia de otras frases que mantienen distancia o ponen énfasis en el hablante, tú y yo cierra la brecha, posicionando al oyente como un participante igual y activo en la conversación. Este enfoque compartido satisface una necesidad humana fundamental, el deseo de ser valorado y comprendido. La franqueza de la frase elimina la incertidumbre. En muchas interacciones, el lenguaje vago puede hacer que las personas duden de sus intenciones o tengan dificultades para interpretar el significado. Tú y yo supera la ambigüedad con claridad y propósito. Le dice al oyente exactamente dónde se encuentra y qué papel desempeña. Esta sencillez es refrescante, especialmente en un mundo donde muchas interacciones se ven empañadas por la vacilación o la falta de intención. Lo que hace que tú y yo sea aún más impactante es su capacidad para generar compromiso emocional. No es solo una declaración, es una invitación. Estas palabras crean curiosidad e incitan al oyente a pensar en lo que podría seguir. Tú y yo insinúa colaboración, experiencias compartidas u objetivos mutuos sin ser demasiado descriptivo, dejando espacio para la imaginación y la interpretación personal. Esta sutil apertura hace que el oyente se sienta involucrado en la interacción. La confianza es otra piedra angular de la eficacia de la frase. Cuando se dice con certeza, tú y yo, demuestra seguridad tanto en el hablante como en la conexión potencial. La confianza es universalmente atractiva porque inspira confianza y confiabilidad. Transmite al oyente que el hablante no tiene miedo de tomar la iniciativa, lo que a menudo conduce a un vínculo más fuerte y auténtico. La adaptabilidad de estas palabras es otra ventaja psicológica. Ya sea en un ambiente romántico, profesional o informal, tú y yo encaja naturalmente en el momento. Es una frase que trasciende el contexto, lo que la hace universalmente identificable. Esta versatilidad asegura que el oyente sienta la sinceridad del mensaje independientemente de la situación, potenciando su resonancia emocional. Además, tú y yo aprovecha la idea de colaboración. Es una frase que sugiere trabajar juntos hacia un propósito compartido, y los humanos están programados para responder positivamente al lenguaje cooperativo. Esto crea una sutil pero poderosa sensación de alineación,
como si ambos individuos estuvieran en el mismo equipo. Ese sentido de unión es un factor clave para generar confianza y simpatía. En última instancia, el poder de tú y yo radica en su capacidad de comunicar la conexión con precisión y profundidad emocional. Es a la vez un ancla y un punto de partida. Ancla al oyente en el momento presente y abre la puerta a posibilidades futuras. Pocas palabras pueden lograr este nivel de impacto con tanta elegancia y facilidad. En las relaciones románticas, donde las emociones son profundas y las conexiones se basan en matices sutiles, las palabras adecuadas pueden marcar la diferencia. Tú y yo ofrece una manera de cerrar brechas emocionales, invitando a la intimidad y la comprensión sin la necesidad de pensar demasiado ni de discursos elaborados. Su fuerza no reside solo en su simplicidad, sino en cómo se aplica. Los momentos románticos suelen prosperar con la autenticidad. Muchas interacciones fracasan porque las personas complican demasiado lo que intentan decir o se apoyan en frases demasiado ensayadas. En cambio, tú y yo cambia el enfoque hacia una conexión compartida, derribando muros sin esfuerzo y creando un sentido de pertenencia. Cuando se habla con naturalidad, se siente personal, cálido y atractivo. Imagina que estás conociendo a alguien nuevo. Una pequeña charla puede mantener viva la conversación, pero rara vez deja una impresión. En lugar de decir algo genérico como «encantado de conocerte», intenta introducir una chispa de conexión con «tú y yo nos lo pasaríamos increíble descubriendo más el uno del otro». Este ligero cambio transforma una interacción ordinaria en una que se siente significativa y única. En intercambios románticos más profundos, tú y yo se convierte en una herramienta para expresar emociones genuinas. Por ejemplo, durante una conversación sincera, decir, tú y yo nos entendemos de maneras que no pensé que fueran posibles, transmite vulnerabilidad y confianza. Estas palabras tienen una forma de romper barreras emocionales, abriendo la puerta a conexiones honestas y profundas. El tono importa. La forma en que se dice tú y yo da forma al impacto que tendrá. Una voz tranquila y firme, combinada con un contacto visual directo, hace que la frase parezca sincera e intencional. En momentos de agradecimiento, como después de una experiencia compartida, decir, tú y yo formamos un gran equipo, puede reforzar el vínculo y mostrar gratitud por la dinámica de la relación. El humor y la alegría también pueden amplificar el encanto de You and I. Imagínese compartir un chiste y continuar con, tú y yo definitivamente deberíamos participar en la competencia del mejor dúo del mundo. Este enfoque alegre no solo mantiene las cosas divertidas, sino que también construye una buena relación, creando recuerdos que son a la vez alegres e impactantes. El tiempo es esencial al utilizar estas palabras. Incluir tú y yo en una conversación sin contexto puede resultar forzado. En lugar de eso, deja que surja naturalmente durante un momento de risa compartida, un intercambio significativo o cuando la otra persona esté completamente comprometida. Su poder reside en cómo complementa el momento, realzando la interacción en lugar de dominarla. Otro aspecto importante es la flexibilidad. Tú y yo podemos adaptarnos a diferentes etapas románticas, desde coqueteos tempranos hasta relaciones duraderas. Al principio, despierta curiosidad, mientras que en las relaciones establecidas refuerza la conexión. Por ejemplo, decirle a su pareja, tú y yo deberíamos planear una escapada, agrega entusiasmo y demuestra iniciativa. En última instancia, tú y yo no es solo una frase, es una oportunidad para expresar interés, generar confianza y crear intimidad. Su versatilidad asegura que encaje perfectamente en diversos escenarios románticos, mientras que su autenticidad garantiza que será recordado. Cuando se usan con cuidado e intención,
Estas 3 palabras pueden transformar la forma en que te conectas con alguien especial. Si bien tú y yo brilla intensamente en las conexiones románticas, su verdadera brillantez radica en su capacidad para trascender fronteras y adaptarse a otros aspectos de la vida. Estas 3 palabras son mucho más que una herramienta romántica. Son una clave universal que desbloquea la confianza, la colaboración y la simpatía en las amistades, las relaciones profesionales e incluso los encuentros casuales. Las amistades a menudo prosperan gracias a las experiencias compartidas y al sentido de pertenencia. Usar tú y yo en un contexto amistoso refuerza esos vínculos. Por ejemplo, decir tú y yo necesitamos planificar esa caminata de la que hablamos no solo genera entusiasmo, sino que también transmite que valora su tiempo y su compañía. Pequeños gestos como estos fortalecen el tejido de una amistad al agregar intención a las conversaciones cotidianas. En el lugar de trabajo, tú y yo se convierte en una frase poderosa para fomentar el trabajo en equipo y la cooperación. Imagínese acercarse a un colega y decirle, tú y yo podemos abordar este proyecto juntos y convertirlo en un éxito. Esto cambia la narrativa de la responsabilidad individual al logro compartido, cultivando una atmósfera de colaboración. Comunica confianza tanto en sus habilidades como en las de ellos, creando una dinámica donde florecen la confianza y la productividad. Incluso en entornos informales, tú y yo podemos convertir interacciones ordinarias en momentos de conexión, ya sea con un vecino, un extraño en un evento social o incluso un proveedor de servicios. Esta frase cierra brechas. Decir algo como, tú y yo podríamos formar un gran equipo organizando este evento, transforma la interacción de transaccional a atractiva, dejando una impresión positiva y duradera. Tú y yo también funciona notablemente bien en las relaciones familiares. A menudo, las conversaciones con los seres queridos pueden volverse rutinarias o carecer de profundidad. Al incorporar esta frase, podrás renovar la cercanía y expresar cariño. Por ejemplo, decirle a un hermano, tú y yo deberíamos pasar más tiempo juntos, como en los viejos tiempos. Genera calidez y nostalgia, fomentando la reconexión. Lo que hace que tú y yo sea tan efectivo en entornos no románticos es su versatilidad inherente. Estas palabras se adaptan perfectamente, independientemente del escenario, porque se centran en la inclusión y el propósito compartido. A diferencia del lenguaje más formal, se sienten personales y accesibles, lo que los hace ideales para intercambios tanto casuales como significativos. Cada interacción, por breve que sea, tiene el potencial de tender puentes. La simplicidad de tú y yo lo convierte en una manera fácil pero profunda de enriquecer esos momentos. Cuando se usan fuera del romance, estas palabras muestran que la conexión no está reservada para ocasiones especiales. Es una habilidad que puedes aplicar en cada rincón de tu vida. Es natural cuestionar el poder de algo tan simple como tú y yo. En un mundo donde a menudo nos enseñan a creer que solo los grandes gestos o las palabras elaboradas crean impacto, es fácil descartar la fuerza silenciosa de la simplicidad. Pero te invito a detenerte un momento y reflexionar. Estas 3 palabras contienen más que solo su significado literal. Llevan la esencia de la conexión, una invitación a algo más profundo. Una de las dudas más comunes que tiene la gente es si tú y yo es demasiado simple para importar. Se preguntan cómo algo tan sencillo puede crear una impresión o crear un vínculo. Sin embargo, la simplicidad no es una debilidad, es una fortaleza. Cuando dices tú y yo, eliminas las distracciones y te concentras por completo en la relación que deseas fomentar. Estas palabras nos recuerdan que la conexión no proviene de la complejidad, sino de la claridad, la sinceridad y la presencia.
Hay otra vacilación que muchos sienten. ¿Qué pasa si tú y yo suena ensayado o poco sincero? Es una preocupación válida, especialmente en un mundo donde a menudo se cuestiona la autenticidad. Pero déjame decirte una cosa. Las palabras solo se sienten huecas cuando se dicen sin corazón. El poder de tú y yo reside no solo en la frase en sí, sino en la energía que le aportas. Cuando realmente dices en serio lo que dices, tu tono, tu lenguaje corporal e incluso la pausa antes de hablar reflejarán esa verdad. Algunos podrían creer que estas palabras solo están destinadas al romance, que su magia funciona mejor en relaciones definidas por el amor o la atracción. Pero tú y yo es mucho más universal. Piense en la última vez que se sintió realmente visto por alguien, un amigo, un mentor o incluso un extraño. Estos momentos a menudo surgen de una comprensión compartida, y eso es exactamente lo que crea tú y yo. Es un reconocimiento del vínculo entre dos personas, independientemente del contexto. Y luego está el temor de que tú y yo sea demasiado común para sentirnos especiales. Pero aquí está lo bonito. Lo que hace que estas palabras sean extraordinarias no es su singularidad, sino el significado que les infundes. Cuando dices tú y yo, estás ofreciendo un puente, un camino hacia algo significativo. Pronunciadas con intención, estas palabras transmiten su cuidado, su presencia y su compromiso con el momento. Eso es lo que los hace inolvidables. Finalmente, hablemos del tiempo. Algunos pueden dudar sin estar seguros de cuándo o cómo usar estas palabras, pero esta es la verdad. El momento adecuado es cuando estás completamente presente. Tú y yo no se trata de perfección, se trata de honestidad. Cuando se pronuncian en el flujo de una conexión real, estas palabras se sienten naturales y transformadoras. Entonces, si alguna vez has dudado de si 3 simples palabras podrían tener tanto peso, te invito a que las pruebes por ti mismo. Dígalas con cuidado, con significado y con todo su corazón detrás de ellas. Verás cómo tienen el poder de trascender dudas, generar confianza y crear vínculos que realmente importan. El poder de tú y yo reside no solo en las palabras mismas, sino también en cómo se pronuncian. Como se mencionó anteriormente, estas 3 palabras tienen un peso inmenso, pero su impacto se amplifica cuando se pronuncian con el tono correcto, acompañadas de un lenguaje corporal decidido y en el momento perfecto dentro de una conversación. Elaborar esta presentación requiere atención a los detalles y una comprensión de cómo funcionan juntas las señales verbales y no verbales. Tu voz es la base de una comunicación eficaz. Un tono tranquilo y confiado infunde a tú y yo sinceridad y fuerza, haciendo que el oyente se sienta a gusto de inmediato. Por ejemplo, hablar a un ritmo constante con pausas deliberadas llama la atención sobre las palabras mismas, permitiendo que se asimile su significado. Evite apresurarse en la frase, es el ritmo sutil lo que la transforma de casual a impactante. El lenguaje corporal es igualmente esencial para garantizar que tú y yo se sienta auténtico. Mantener el contacto visual indica confianza y crea una conexión más profunda con el oyente. Por ejemplo, cuando dices, tú y yo deberíamos trabajar juntos en esto, mirar directamente a los ojos de la otra persona transmite tu interés genuino en la colaboración. Combine esto con una postura abierta, hombros relajados y brazos no cruzados para que la interacción se sienta cálida y acogedora. El tiempo puede hacer o deshacer la efectividad de tú y yo. La frase funciona mejor cuando se usa en un momento que se siente natural y relevante para la conversación. Por ejemplo, después de compartir una risa mutua o descubrir un interés común, decir, tú y yo haríamos un gran equipo, refuerza el vínculo que ya se está formando.
Usar la frase demasiado pronto o fuera de contexto corre el riesgo de hacerla parecer forzada, lo que disminuye su autenticidad. Otra capa de expresión implica expresiones sutiles. Una sonrisa genuina combinada con tú y yo crea una sensación de amistad y accesibilidad. Sin embargo, no se exceda. Las expresiones que parezcan exageradas pueden parecer poco sinceras. En lugar de eso, deja que tus expresiones faciales reflejen el tono del momento, ya sea emoción, curiosidad o admiración. El ritmo de tus palabras también juega un papel clave para expresar tú y yo de manera efectiva. Por ejemplo, dividir la frase en sus componentes, haciendo una ligera pausa entre tú y yo, agrega énfasis y permite al oyente concentrarse en cada parte. Esta técnica, aunque simple, eleva el significado de las palabras y asegura que resuenen más profundamente. Finalmente, la adaptabilidad es crucial. Cada interacción es única, por lo que la forma en que expresas tú y yo debe adaptarse a la situación y a la persona con la que estás hablando. En un entorno profesional, un tono seguro y profesional es más apropiado. En un encuentro casual, una expresión divertida o alegre parece más natural. Adaptar su enfoque garantiza que las palabras siempre se sientan genuinas. El arte de la comunicación transforma tú y yo de una simple frase a una poderosa herramienta de conexión. Dominar la voz, el lenguaje corporal y el ritmo garantiza que estas tres palabras dejen una impresión inolvidable, sin importar el contexto. No importa cuán poderosa pueda ser la frase tú y yo. Hay momentos en los que usarla puede resultar desafiante. Quizás la situación parezca demasiado incómoda o te preocupe que las palabras no salgan como se esperaba. Estos desafíos son parte de la conexión humana y aprender a afrontarlos puede marcar la diferencia. Exploremos cómo puedes superar estos obstáculos con confianza y facilidad. A veces, la dificultad radica en el miedo al rechazo. Es posible que dudes en decir tú y yo porque no estás seguro de cómo responderá la otra persona. Pero recuerda esto, la conexión se trata de valentía. Cuando usas estas palabras con autenticidad, incluso si la respuesta no es la que esperabas, aún así, has plantado una semilla de honestidad. Respire hondo y confíe en que su sinceridad resonará más de lo que cree. Otro desafío es encontrar el momento adecuado. Las conversaciones pueden ser impredecibles y es fácil sentir que ningún momento es perfecto. Aquí hay una verdad reconfortante. El momento perfecto a menudo no existe, pero la presencia sí. Presta atención al flujo de la conversación, el tono y la energía. Cuando sea el momento adecuado, incluso si no es perfecto, deja que las palabras surjan con naturalidad. Confía en que tu intención guiará la entrega. En algunos casos, es posible que le preocupe que tú y yo podamos sentirnos fuera de lugar. Esto sucede con mayor frecuencia en entornos formales o desconocidos. Para superar esto, ajuste su tono y contexto para que coincidan con el entorno. En un entorno profesional, por ejemplo, podría decir, tú y yo podemos colaborar para que este proyecto sea un éxito. Adaptar la frase a la situación garantiza que se sienta natural y apropiada. Otro obstáculo práctico es la duda. Quizás te preguntes si estás usando la frase correctamente o si suena genuina. Para calmar esta duda, concéntrate en tu propósito. ¿Por qué dices tú y yo? ¿Es para mostrar interés, generar confianza o compartir una visión? Cuando tu intención es clara, las palabras naturalmente tendrán el peso que deseas. Los desafíos no son obstáculos, son oportunidades de crecimiento. Con paciencia y práctica, usar tú y yo se convierte en algo natural. Cada vez que superas un desafío, fortaleces no solo tu capacidad para conectarte, sino también tu confianza para expresarte con honestidad y gracia.
El poder de tú y yo ahora está en tus manos. Has visto cómo estas 3 simples palabras pueden romper barreras, crear vínculos y abrir puertas a conexiones más profundas. Pero el conocimiento por sí solo no es suficiente. La verdadera transformación comienza cuando tomas lo que has aprendido y comienzas a aplicarlo en tus interacciones cotidianas. Este es tu momento de aprovechar el potencial que conllevan estas palabras. Empiece poco a poco. Piense en un amigo, un colega o alguien en su vida con quien le gustaría conectarse más profundamente. En lugar de esperar el momento adecuado, créelo. Una frase simple como «tú y yo deberíamos hablar más a menudo» puede despertar un vínculo o construir uno nuevo. Observe cómo responde la otra persona, no solo con palabras, sino también con sus expresiones y energía. Sea intencional. Cuando uses tú y yo, recuerda que el corazón detrás de la frase es lo más importante. Habla desde un lugar de sinceridad, donde tus palabras se alinean con tus sentimientos. Ya sea que estés sugiriendo una experiencia compartida, fomentando el trabajo en equipo o expresando gratitud, deje que estas palabras reflejen su deseo genuino de conectarse. No te quedes con las palabras. Combina tú y yo con acción. Cuando digas, tú y yo deberíamos hacer que esto suceda, hazlo. Las acciones que respaldan tus palabras son las que las hacen inolvidables, generando confianza y fortaleciendo las relaciones. Finalmente, reflexiona sobre cómo te sientes. Cada vez que utilizas tú y yo, no solo estás creando conexiones con los demás, sino que también estás dando forma a cómo te ves a ti mismo. Cada interacción significativa aumenta tu confianza, lo que hace que estas palabras sean una extensión natural de quién eres. Ahora es tu turno. Dígalo, dilo en serio. Vívelo. Deja que tú y yo se conviertan en más que palabras. Deja que transformen tu mundo, una conexión a la vez. Ahora es tu turno. Si esto te resonó, sigamos creciendo juntos. Suscríbete a este canal y forma parte de una comunidad que se trata de construir conexiones más fuertes y convertirte en tu mejor yo. Si encuentra valor en esto, considere dar un súper gracias. Ayuda a respaldar este viaje y nos permite crear aún más contenido para usted. Hagamos de este un espacio donde tú y yo prosperemos juntos.